Buenas tardes, vamos a dar inicio al evento que tenemos hoy en el marco de nuestro 15 aniversario. Nosotros nos honramos con este coloquio, esperemos que no sea el primero, sino que a partir de este podamos seguir trabajando con las compañeras. Este coloquio lleva por título Producción Intelectual de las Mujeres Indígenas en Mesoamérica. Y es un coloquio que yo quiero agradecer muchísimo a Gladys Zul por toda su iniciativa, todos los contactos que nos permitió hacer con las compañeras para poder organizarlo y que estuvieran hoy con nosotros. Originalmente nos hubiera gustado traer a más compañeras de distintos lugares de la República, pero bueno, como ustedes saben, los problemas financieros, sobre todo los traslados, nos limitaron, pero no por eso queríamos dejar de hacerlo, ¿no? E integrar también en la mesa a nuestros estudiantes del posgrado. La idea es que esta red de intelectuales indígenas, que hoy está representada por estas compañeras, que podamos ver la posibilidad de multiplicar las actividades aquí en nuestra casa abierta al tiempo, aquí en la UAM. En ese sentido les damos una calurosa bienvenida. Agradecemos mucho, muchas de ellas viajaron o toda la noche o desde la mañana muy temprano de Chiapas, de Oaxaca, para estar hoy con nosotros. Les agradecemos muchísimo todo este esfuerzo. Y bueno, en primer lugar nos congratulamos, nos parece que es muy importante este evento en el marco de nuestro 15 aniversario, es parte del compromiso de este posgrado también, dar espacio a otras voces, entonces sean bienvenidas. Yo no quiero tomar más tiempo en la presentación, le voy a ceder el lugar a quien hoy va a estar coordinando la mesa, que es Alicia Martínez Cruz. Buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecerles por tomarse el tiempo y venir a acompañarnos para platicar un poco, ¿no?, de estos temas que considero son muy interesantes. Pues bien, nos acompaña Gladys Zul. Ella es maya quiche de Guatemala. Nos acompaña también Georgina Méndez, es maya chol de Chiapas. Nos acompaña también Lisbeth Hernández Cruz, indígena ñañú de Hidalgo. Y también nos acompaña Judith Bautista Pérez, zapoteca originaria de San Juan Atepec, Oaxaca. Pues bien, la dinámica es la siguiente. Primero van a exponer dos de mis compañeras. Posteriormente, bueno, la exposición es de 20 a 25 minutos. Después de que presenten sus investigaciones, va a abrir una sesión de preguntas y va a haber un receso, y posteriormente van a exponer nuestras otras dos compañeras. Bueno, pero primero quiero darle la palabra a Gladys para hacernos un preámbulo de este coloquio. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Les agradecemos su presencia y agradezco también infinitamente a mis dos compañeras y amigas que han llegado del interior para estar aquí participando, y también a Liz y a Alicia por su colaboración para la realización de un proyecto de esta naturaleza. Yo creo que es importante para la academia abrir y tener este tipo de gestos, y para nosotras como mujeres indígenas representa un acto no solo académico, sino sobre todo un acto político de enunciación autónoma. Las cinco sentadas aquí en la mesa sabemos de las dificultades con las que nos hemos topado muchas veces en la academia, cuando las metodologías tienen límites a los que queremos plantear, de cuando la historia que queremos escribir a veces es reducida únicamente a un puro relato sin un valor histórico científico probable o comprobable, porque no hay fuentes y no hay datos de cómo demostrarlo. Creo que las cinco que estamos en la academia y varias compañeras más hemos tenido ese tipo de dificultades, y por eso, bueno, creíamos que era importante hacer un diálogo de conversatorio y ver los distintos lugares de producción académica que tenemos las mujeres indígenas, y que son lugares académicos y lugares de producción
problemáticos, porque entonces nos encontramos con una ruptura con la teoría feminista hegemónica, nos encontramos en una ruptura también con la teoría antropológica de interpretación, también nos vamos a encontrar en rupturas con la teoría del derecho. Entonces creo que esos lugares problemáticos son problemáticos en el sentido de que tenemos ruptura, pero que en algún momento tenemos que recurrir a esas armas analíticas y bueno, creo que es un debate. Yo siento que así es que estamos, y las compañeras lo corroborarán o no, o lo desmentirán en sus ponencias, pero creo que este lugar problemático que nos enfrenta también es un lugar potente de producción pero también de compromiso político que tenemos cada una de las mujeres debido a los pueblos que pertenecemos, ¿no? Entonces, platicando con Mónica, dijimos que era importante pensar un proyecto de esta naturaleza, donde las compañeras de la maestría, que parece que también atraviesan por estas dificultades de trayectorias de investigación por las que nosotros ya hemos pasado, era interesante dialogar entre nosotras, primero, y luego abrir un espacio de diálogo con el público, que son ustedes, ¿no? Entonces, el proyecto que escribimos decía así, de la presentación del coloquio: múltiples son los lugares geográficos, políticos y epistémicos desde donde producimos nuestras ideas y propuestas las mujeres indígenas de Mesoamérica. Estas labores de producción son procesos complejos en sí mismos, en el sentido de que las significaciones que hacemos están ligados a nuestros idiomas y tiempos, lo cual implica que nos encontremos en una permanente ruptura o acoplamiento estratégico problemático de los códigos académicos, feministas y del Estado-Nación, por nombrar los más visibles. En el medio de esta complejidad, nuestras propuestas buscan presentarse como propias y autoafirmativas, en concordancia con la batalla por colocar en el estatuto de político a los sistemas de organización de nuestros pueblos, esos que generalizadamente en la academia se nombran como usos y costumbres. Con el paso de los años asistimos a un despliegue de pensamientos producidos en distintos lugares, dentro de los que podemos nombrar nuestra experiencia concreta desde nuestros pueblos que se enfrentan al Estado-Nación y su lógica racista de funcionamiento, las formas en que participamos en los movimientos de mujeres indígenas y las luchas dentro de los pueblos, las distintas maneras de interlocución y crítica con los movimientos feministas, la producción artística desde los colectivos de arte comprometido, la difícil inserción dentro de la academia y la formación universitaria y el a veces obligado proceso de migración a las dificultades y las dificultades que eso conlleva, las formas políticas que desplegamos para asegurar la vida en las guerras civiles y las dictaduras. Entonces, el objetivo de nuestro coloquio es presentar nuestras investigaciones a los y las estudiantes y el público asistente de la UAM y demás público para poder iniciar una discusión sobre los enfoques de cada una de las participantes y establecer un diálogo con las otras temáticas académicas que producimos. Pero esa era la idea principal de la organización de este coloquio, y bueno, se las queríamos presentar por qué lo pensamos de esa manera y por qué somos las personas que estamos convocadas en este momento. Gracias. Tenemos la participación de Georgina Méndez con la ponencia denominada Estrategias Políticas Organizativas de las Mujeres Mayas, Quechuas y también de Ecuador. Quiero agradecer también a Gladys por la invitación, por todo pues en realidad el trabajo que les vengo a presentar forma parte de la investigación doctoral que estoy haciendo aquí en la UAM, en la UAM Iztapalapa, la del doctorado en Ciencias Antropológicas. Y en realidad mucho de lo que yo vengo trabajando desde hace años tiene que ver también con cómo nos posicionamos efectivamente en la academia, en las mujeres indígenas. Nosotros junto con UDIC pertenecemos a una red que se llama la Red de Investigadores, Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indígenas de México, que es una red que nosotros pensamos que debe de ser una red a nivel nacional, en la que está la presencia de mujeres y de hombres de los pueblos que se han acercado y que hemos tenido toda una formación académica, que hemos salido del país. Yo tuve la oportunidad con esta beca hacer una maestría en Ecuador, por parte de la clase Ecuador. Y
y también con la oportunidad que me dio haber accedido también al doctorado en ciencias antropológicas, también la oportunidad de haber vivido en Guatemala y haber conocido la experiencia de las compañeras, ¿no?, con una organización específica allá en Guatemala. Y todo eso tiene que ver también por como comentaba Gladys, con todo el posicionamiento político que existe alrededor de reflexionar nuestro lugar en la academia. La tesis doctoral, que por cierto todavía está pendiente, le llamo algo así como el fin de la ventrilogía, ¿no? El concepto propio de lo que significa que otros y otras estén hablando por nosotros. Y me parece que además es un tema muy polémico, ¿no? Porque efectivamente el tema de quiénes hablan por uno, quiénes, cómo se discute el asunto del ventriloquismo en la academia, digo, pues más de alguno y pues más de alguna discusión se ha de generar, ¿no? Entonces, lo que yo les vengo a presentar es de alguna manera estas estrategias que las mujeres indígenas, por lo menos de 3 organizaciones a nivel, pues de alguna manera, entre comillas, de Latinoamérica, efectivamente están presentando, que es una organización de mujeres mayas Chiapas, que se llama Fortaleza de la Mujer Maya, una organización en Guatemala, que es el Grupo de Mujeres Mayas Cacula, y una tercera organización, que es la Escuela de Liderazgo Dolores Cacuango, que está ubicada en Ecuador, ¿no? ¿Por qué empezar a hablar acerca de este proceso de estrategias organizativas, ¿no? Pues porque en el mundo académico, en el mundo de la escritura propia, ¿no?, donde se lee, donde podemos leernos entre nosotros, efectivamente la voz de las mujeres está invisibilizada. Las mujeres indígenas pareciera ser que efectivamente no escriben, o lo que escriben son experiencias, son relatos, y mucho de eso, pues efectivamente cabe en el asunto de quién sistematiza la información, ¿no? ¿Quién es la persona que de alguna manera pareciera ser de que no es menor cosa, aparece en los escritos, ¿no? Sobre todo, y nosotros llegamos a una discusión cuando empezamos a hacer el rastreo de quiénes son los que publican, y entonces resulta que nos encontramos con que muy pocas mujeres, sobre todo en el caso incluso hasta mexicano, muy pocas mujeres están escribiendo, ¿no? Y de alguna manera a mí me llamó la atención como de decir, bueno, ¿qué están haciendo las compañeras, no? Es decir, ¿dónde está la producción? ¿Dónde está el proceso de sistematización de las reflexiones de posicionarse? Y a lo mejor digo, es una preocupación obviamente mía, ¿no?, el vínculo propiamente con la academia, ¿no? En ese sentido, pues entonces surge un poco como el interés como de saber cuáles son estas estrategias de posicionamiento, la estrategia política. Bueno, entonces pues les voy a estar ahí como contando y entre contando y leyendo, ¿no? Bueno, en este trabajo busco reflexionar en las aristas de los diversos ventriloquismos y cómo este es un proceso de largo aliento en la historia de las mujeres indígenas. Busca analizar también las distintas fuentes de las que las mujeres han apropiado para construir los procesos de teorización de sus prácticas políticas, que no solo es desde nuestros pueblos y que no puede ser entendido como una simple apropiación de valores primordiales en el mundo moderno. Las apuestas de las mujeres abarcan un conjunto de estrategias lúdico-políticas, en donde el objetivo es el fortalecimiento de la participación de las mujeres, pero sobre todo también de la visibilización y discriminación de las mujeres, cuestionándola, evidenciándola y reflexionando y teorizando las implicaciones de esta en la vida. Pero no solo se quedan en la demostración de la violencia, sin duda fundamental para la transformación de las relaciones de género, sino también proponen formas de trabajo que transformen la vida de las mujeres. Entonces, antes de discutir el tema de la trilogía, quiero empezar en este texto mirando pues cómo ha sido la lucha panorámica, de manera panorámica, la lucha actual de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento quizás fundamental. Entonces, cuando las mujeres, la visibilización de las mujeres se ha dado desde siempre, ¿no? O sea, en las movilizaciones, nosotros, en el caso mexicano, pues un elemento quizás fundamental fue la participación de manera más visible, y no porque no hayan estado antes las mujeres durante el proceso del movimiento zapatista en Chiapas, y sobre todo de sus líderes o mujeres protagónicas como la comandante Ramona, que tuvieron una presencia fundamental a nivel nacional. Sin embargo, muchas mujeres indígenas a nivel nacional ya habían participado activamente, solo que de alguna manera la academia, el mundo político como tal, las organizaciones políticas no habían volteado a ver
toda la participación y las demandas de las mujeres detrás de eso, sino es hasta precisamente después del boom que dio con el levantamiento zapatista, ¿no? Entonces, parte de todo eso era efectivamente esta imagen de las mujeres y de, entre comillas, los indios, ¿no? Que eran como sujetos dependientes, sin voz. Las demandas de los pueblos indígenas eran traducidas, la voz de alguna manera era secuestrada, ¿no? Trayendo consigo efectivamente una ilegitimidad dentro del escenario político y social, ¿no? Entonces aquí la cuestión era señalar cómo ha sido el proceso de recuperación de las voces, ¿no? Que de alguna manera habían sido silenciadas, y no porque no estuvieron, sino efectivamente fue silenciadas. Entonces esta voz en off pasa a una voz en on, ¿no? Voces que se han empezado a posicionar los pensamientos, ¿no? Y que dejan de lado este asunto de la ventriloquía o de la falta de representación, ¿no? Sin embargo, entonces las mujeres en ese proceso pues han estado cuestionando, cuestionando no solo todo lo que tenga que ver con los mal llamados usos y costumbres de los pueblos, sino efectivamente también tratando de colocar las demandas propiamente dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente a partir de los 90 en varios países de América Latina las mujeres empiezan a posicionar. En Ecuador pues está toda la serie de las movilizaciones indígenas, y ahí las mujeres también tienen una participación fundamental, y pues en el caso mexicano propiamente pues en todo el proceso organizativo, ¿no? También, pues por un lado se da todo el fortalecimiento del movimiento indígena, pero no solo por la participación efectivamente de las mujeres en él, sino también por el trabajo de las diversas ONG y organizaciones de mujeres que tenían entre sus preocupaciones el impulso y el trabajo con mujeres indígenas, y por el otro, pues el acceso de las mujeres cada vez más a las oportunidades de estudio, y también, bueno, a todo lo que significaba el vínculo propiamente con la organización política, ¿no? En este caminar, pues yo visibilizo por lo menos las estrategias organizativas de estas mujeres indígenas, y a mí me parece fundamental pues recuperar siempre como qué es lo que dicen las mujeres, qué es lo que piensan las mujeres. Y en palabras de una mujer chica de Ecuador, siempre decía, ¿no? Pues que lo que nosotros queremos, dice, pues es cambiar ese sistema neoliberal injusto, dejando de ser espectadores y convirtiéndonos en actores de nuestra propia liberación y desarrollo, cambiando de esta manera la historia excluyente por la cual debemos empoderarnos de los espacios que tenemos y que fortalecen los conflictos. A mí me parece muy diciente lo que nos comenta la compañera, precisamente por toda esta labor, porque las mujeres efectivamente estamos de manera presente en las movilizaciones, presente en el proceso organizativo. Sin embargo, cuando las mujeres llegan en el proceso de la negociación, cuando quiénes son los que negocian las demandas, quiénes son los que se posicionan con su voz, efectivamente la mayor parte son hombres, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es la estrategia como para que las mujeres estén posicionadas en esos espacios políticos? Y digo, hay mucha discusión al respecto, y digo, es una discusión muy polémica que se ha dado incluso hasta con los mismos compañeros hombres de las organizaciones políticas y de las mismas comunidades. Uno de los argumentos es que se dice, no, pero es que las mujeres deciden en la casa, ¿no? Las mujeres todas las decisiones se colocan todas las decisiones se toman en la casa, y entonces el hombre se lleva la voz. Entonces, pues estamos compartiendo los dos, ¿no? Pues porque se nos consulta en el espacio cotidiano de la casa, ¿no? Sin embargo, también hay posiciones divergentes alrededor, ¿no? Digo, también incluso desde las mismas organizaciones, ¿no? De las organizaciones de mujeres indígenas, ¿no? Entonces, dado este escenario en el que las mujeres empiezan a reclamar todo un proceso de voz, de presencia, de estar ahí en el lugar donde se toman las decisiones que de verdad atañen al movimiento como tal, a las organizaciones como tal, pues entonces cómo idear estrategias en donde la protección de los derechos sea cada vez más impulsada desde las mismas mujeres, ¿no? Antaño los derechos de las mujeres no eran parte de las agendas de las organizaciones indígenas, no era una prioridad porque se piensa y se pensaba que esto formaba parte del conjunto de las demandas de los pueblos. Las problemáticas de las mujeres en las organizaciones no fue una prioridad en momentos específicos como Ecuador o México. No se pensaba en necesidades específicas, no fue sino efectivamente con la formación política y en alianzas y en espacios de protección con otras mujeres que la lucha de los pueblos no podía darse si no se combinaba o reflexionaba en la discriminación y la violencia en la casa y en los mismos pueblos. De esa manera, pues, podemos dar cuenta de las luchas y demandas de las mujeres en la ley revolucionaria de las mujeres en Chiapas,
y la movilización y participación activa de las mujeres en los levantamientos en Ecuador, Colombia, Guatemala, o mencionar algunos de los países con presencia indígena. Hoy por hoy las mujeres han creado espacios para el diálogo, para el aprendizaje de otros mundos, han creado metodologías desde el sentir, desde el despertar de la creatividad, desde el sentir y desde el corazonar de las metodologías, tal como el grupo de mujeres mayas Catlá en Guatemala, el Fortaleza de la Mujer Maya en Chiapas y de la Escuela de Liderazgo Dolores Cacuango, que vienen haciéndolo desde hace décadas. Y resalto estas tres organizaciones no porque sean las únicas, sino porque me anima la voluntad de hacer mérito a los escritos que las mujeres vienen haciendo desde hace años y nos muestran algunos de los modos de hacer los procesos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Fortaleza de la Mujer Maya, que está ubicada en Chiapas, pues es una organización que es el resultado también de las historias organizativas de los pueblos indígenas de Chiapas. Esta es una asociación civil fundada en 1994 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que fue liderada por dos mujeres celtales, una celtal y otra tutsi, que es Pedrona Cruz y la otra es Isabel Pórez Espinosa. Las socias de esta organización, Fortaleza de la Mujer Maya, han construido su proceso organizativo en base a ciertos objetivos y uno de los elementos que ellas resaltan es efectivamente el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, el respeto efectivamente por la cultura, pues que ellas consideran que efectivamente puede ser uno de los vehículos fundamentales para el ejercicio de los derechos, y un elemento fundamental es a través del teatro y de la literatura contribuir a crear conciencia y pues que les permita incluso ser un vehículo de expresión de los problemas a los que se enfrentan las mujeres indígenas en este caso urbano, ¿no? Ellas fomentan incluso uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con la lectura y la escritura. Ellos dicen efectivamente las mujeres tienen que aprender a leer y a escribir, pues porque pues con toda la discriminación y el racismo que se vive en San Cristóbal, un elemento básico que deben de tener las mujeres es efectivamente pues a leer y escribir, ¿no? Uno de los elementos fundamentales también es cómo a través del teatro y a través de una estrategia lúdico-política ellas posicionan temas fundamentales como la violencia, la discriminación, el racismo, como colocando en la escena teatral, pues las mujeres también se ven visibilizadas ellas, ¿no? Como mujeres portadoras de derechos, ¿no? Solamente digo porque me quedan 10 minutos y me faltan 2, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir una de las palabras que los compañeros mencionan, ¿no? Dice, nacen los textos, o sea, las obras teatrales que ellas hacen, que incluso las tienen tanto en versión bilingüe, celtal, torcí y español. Nacen los textos del coraje mío, de lo que yo conozco. Yo tuve una experiencia de adolescente muy problemática y yo no encontraba a la persona de confianza que yo le pudiera contar mi dolor, lo que me pasaba, así que cuando llegué al teatro lo hice, me puse a escribir y a sacarlo todo, ¿no? El teatro es la herramienta donde se levanta la cabeza y mira de frente, hablar ante la sociedad, dejar atrás esa cabeza agachada y hablar despacio, con miedo, a escondidas, dejar atrás ese miedo a las burlas, a las críticas que lastiman nuestra alma. Y digo, me parece también que es fundamental, sobre todo en una sociedad en una sociedad como efectivamente la san cristobalense, que de alguna manera entonces los indígenas tenían que caminar agachados, ¿no? Sin mirar de frente. Y efectivamente las compañeras dicen, pues el teatro de alguna manera nos permite a nosotros ya como mirar de frente al público, no agacharnos, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, todavía se sigue sintiendo miedo, se sigue sintiendo incluso esta vergüenza, ¿no? Pero como a pesar de tanto tiempo, el teatro también puede ser un vehículo especialmente para las compañeras, y digo, pues en realidad ellas son 5 o 6 personas que han estado como vinculadas al teatro desde 1994 y de alguna manera también ha posicionado como temas en las mismas comunidades que tengan que ver no solo con el tema de la discriminación y en el caso específicamente de la violencia, sino también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el asunto de la pobreza, ¿no? el asunto de la vida propiamente en la comunidad. Y yo creo que hay un elemento también fundamental de visibilizar de esta organización, es que ellas no quieren tampoco posicionar temas tan grandes. Basta con que ellas digan, pues las mujeres nosotros les enseñamos aquí
que vengan a aprender cómo se hace el pan, aprendan a costurar, porque efectivamente forma parte de la cotidianidad de las mujeres, ¿no? Lo que necesitan. O sea, que surge efectivamente de la necesidad de las mujeres y lo que se necesita para ellas, viniendo de la comunidad de la ciudad, es efectivamente tener por lo menos algún recurso con el que ellas puedan sobrevivir en la ciudad, ¿no? La otra organización que sin duda ustedes habrán escuchado hablar de ella, que son muy conocidas estas compañeras mayas, que son el grupo de mujeres mayas CACLA, es un grupo de mujeres que también surge en 1996, y quizás uno de los elementos fundamentales de ellas es de que ellas escriben y sistematizan sus propias reflexiones, es decir, no necesitan al investigador o a la investigadora que venga y les diga, no, pues yo, cuéntame de tu experiencia que yo lo voy a traducir en libros, ¿no? Ellas tienen, hasta donde yo les conozco, por lo menos 6 libros escritos, ¿no? Y creo que uno de los libros que las dieron, pues que despertó quizás el interés de muchas organizaciones, es el libro que se llama Las palabras y el sentir de las mujeres mayas de CACLA. Un libro en el que hace todo un proceso de sistematización de su largo proceso organizativo y en donde se posicionan ellas como mujeres, ¿no? En el que cuentan efectivamente qué es lo que les preocupa a las mujeres. Y a mí me parece que también hay un elemento fundamental, porque entonces ellas dicen, ¿no? Pues cuando crean ellas el espacio político que ellas tienen como mujeres, pues dice, pues efectivamente lo que nosotros queríamos además de producir, nosotros queríamos también formarnos a nosotros como mujeres. Muchas de las ONGs cuando piden financiamiento, siempre piden financiamiento para atender a otras mujeres, ¿no? Para las mujeres de alguna manera en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ellas decían, la diferencia de nosotros es que nosotros queríamos el recurso para formarnos nosotras, no formar a otras, sino formarnos a nosotros, porque entonces siempre se ve que entonces las mujeres, para que puedan ser beneficiarias, ¿no?, de algún recurso, tienen que decir, no, pues somos pobres, las mujeres no tenemos, y entonces decía, pues nosotros pues sí hemos estado vinculadas a la academia, muchas de ellas se consideran feministas, hemos estado en ese espacio político de las ONG, sin embargo también efectivamente nosotros no habíamos trabajado temas como el racismo, como la violencia, temas que incluso nosotros mismos vivíamos, pero que de alguna manera no se visibilizaban. Entonces, uno de los elementos, incluso ellos han estado como teorizando y creando sus conceptos, como por ejemplo el concepto de internalización de la opresión o el síndrome de la víctima, ¿no? Conceptos que ellas mismas están diciendo, bueno, como nosotras mismas en este proceso de la reflexión de nuestros derechos, las mujeres hemos también internalizado la opresión de tal manera que se ha hecho carne, ¿no? Sin embargo, también efectivamente como también tenemos el síndrome de la víctima, ¿no? El síndrome de que pues siempre estamos en ese proceso de victimización y de que mucho de lo que nos pasa es por nuestra culpa, ¿no? Entonces, efectivamente ellas entraron en un proceso de reflexión teórica y pues recientemente publicaron su último libro, que se llama Tramas y Trascendencias, reconstruyendo la historia de nuestras abuelas y nuestras madres, ¿no? Este es un libro en el que entonces también ellas intentan posicionar no solo el activismo político o académico, sino también todo lo que significa pensar en la historia de las mujeres, ¿no? Entonces les digo, vale la pena quienes no conozcan a esta organización, esta es una organización que de alguna manera ha estado también como escribiendo, ¿no? Escribe y no necesariamente mucho de lo que también yo les estoy contando, eso también está en sus libros, ¿no? La última organización es la Escuela de Formación de Líderes Dolores Cacuango, que está ubicada en Ecuador. Es una organización de las más fuertes, por así decirlo, en Ecuador. Se crea en 1997 la Escuela de Formación de Líderes Dolores Cacuango y lleva el nombre de Dolores Cacuango, haciendo de alguna manera un homenaje a las mujeres que participaron incluso en el proceso político mucho antes de 1990, cuando se da a conocer propiamente el movimiento organizativo en Ecuador, y cómo la escuela puede ser también un espacio de formación de mujeres líderes, porque así le llaman, ¿no? Mujeres líderes en el que ellas también tengan una posición al lado de los hombres, ¿no? Esta es una escuela que depende efectivamente de la estructura del movimiento indígena, o sea, no tiene una estructura independiente, es una estructura, forma parte de la estructura del proceso, en este caso del Ecuaduna, que es una de las organizaciones también muy fuertes en la zona de la sierra, y como las mujeres, en este caso, un elemento también sin duda que hay que resaltar de esta organización, es de que
ellas quieren formar cuadros de mujeres líderes que de alguna manera cuenten con toda la capacidad, incluso con el fortalecimiento de la capacidad de las mujeres para incluso posicionarse como concejalas. Han logrado ocupar puestos políticos dentro de los mismos cantones en Ecuador. Y quizás un elemento también que hay que resaltar es que esta organización, mucho de lo que las mujeres aprenden tiene que ver también con toda la estructura comunitaria pues en este caso de sus pueblos, como las mujeres también entran en un proceso de reflexión crítica de qué es lo que se aprende, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellas me contaban me decían que en esta organización participan mujeres universitarias y también mujeres de las propias comunidades. Entonces yo les preguntaba que si las mujeres en este caso que han accedido a la universidad pues no encontraban como de alguna manera, no sé, que dijeran, no, pues eso yo ya lo sé, ¿no? Entonces decían ellos, no, pues claro que sí, ¿no? Las mujeres que han accedido a la universidad dicen, no, pues yo ya me lo sé. Sin embargo, cuando ya se les empieza a preguntar acerca de su comunidad, de cómo está organizada su comunidad, pues efectivamente no saben, ¿no? Porque han salido ya mucho tiempo y cuando regresan y precisamente uno de los vínculos fundamentales es que las mujeres regresen y que de alguna manera apoyen a las otras mujeres, pues efectivamente se encuentran ahí con que las mujeres que viven cotidianamente en la comunidad, pues efectivamente son las que tienen la experiencia, ¿no? Para formar a esas mujeres jóvenes, ¿no? Entonces de alguna manera pues estos procesos de mujeres han logrado como posicionar no solo la escritura, porque otro elemento fundamental que tienen estas organizaciones es que son mujeres que han estado ocupando cargos de liderazgo en estas organizaciones. ¿Por qué? Porque efectivamente mucho de lo que ha habido es de que las mujeres indígenas siempre están en estructuras medias, ¿no? El que está arriba o es un hombre, ¿no? O un hombre que se ha destacado como líder, y las mujeres siempre están en las estructuras medias, ¿no? Pero resulta que las mujeres en este caso son mujeres que están ocupando los puestos de autoridad, son ellas las que están generando sus propias metodologías, son mujeres que discuten, y digo, son mujeres que de alguna manera están tratando como de posicionar efectivamente qué piensan, qué quieren, cuáles son sus necesidades, y con todas las implicaciones de dificultades que tienen, y digo, pues ya incluso creo que no son propias de las mujeres indígenas, el hecho de retrasar la maternidad, de que no tengan una pareja, que los acompañe, o la ruptura siempre cae con los hombres, porque entonces las mujeres ya están preparadas, las mujeres ya no tienen un lugar en la comunidad, las mujeres son las que entonces en este caso hay como se revelan efectivamente ante esta, pues de alguna manera el imaginario de que la mujer debe de estar en la comunidad, debe tener hijos y debe quedarse ahí, ¿no? Y que pues eso también como que rompe con estos imaginarios que existen, ¿no? Entonces, pues creo que me queda un minuto. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros, entonces, al visibilizar efectivamente este proceso, pues efectivamente lo que se busca pues es el respeto y el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, sin duda fundamentales para el proceso organizativo de los movimientos, los derechos específicos de las mujeres poco a poco se vuelve parte de la cotidianidad y de la lucha conjunta de hombres y de mujeres. Los aportes y la palabra de las mujeres indígenas poco a poco son escuchados con respeto y sin miedo, y como lo recalcan continuamente las mujeres, estas soluciones tienen que ser elementos que los fortalezcan, pero tienen que efectivamente nacer de nuestras necesidades, desde nuestro pensamiento, para que los cambios estén acordes con nuestros ritmos y sean parte también activa de nuestras intervenciones, tanto en lo regional como internacional. Bueno, ahora tenemos la presentación de Gladys Kichur, Maya Quiche de Guatemala. Les voy a hablar un poquito de ella. Ella es doctoranda en Sociología por la UAP de Puebla, es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado, Chile, integrante del equipo de investigación Formas no estatales de la política de la UAP en Puebla. Recientemente integra el grupo de investigación CLARSO, Movimientos Sociales en Latinoamérica y el Caribe. Es columnista en la revista política costarricense Paquidermo y es acompañante y participante de organizaciones políticas de mujeres indígenas y de pueblos mayas en Guatemala.
Ella nos va a presentar la ponencia denominada Comunidad Indígena, una genealogía de los sistemas de gobierno en Guatemala, una visión femenina. No voy a presentar, ese es mi tema de investigación de tesis, porque este proyecto lo habíamos planteado así, que cada uno presentara su proyecto de investigación de tesis. Pero dada la importancia de lo que está pasando ahora en Guatemala, escribí un texto que se llama Democracia y Genocidio, las correlaciones de la historia en Guatemala. Entonces voy a hablar sobre eso. Y que creo que por omisión no se leyó la semblanza de Georgina, porque ahora quería yo medio sorprendida que leyeran a mí y no hayan leído la de ella. Pero si quieres yo la leo, ¿no? Si quieres, de todos modos, para que todos se enteren de quién es Georgina, ¿no? Entonces, la compañera que acaba de hablar es María Chola, antropóloga social por la Universidad Autónoma de Chiapas, con maestría en estudios de género por la Flaxo, Ecuador. En este momento es vicepresidenta de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indígenas México, la Red INTI. Ha trabajado con organizaciones de mujeres en Ecuador y Colombia, y ahora se desempeña como docente de la Universidad Intercultural de Chiapas y está terminando la tesis de doctorado en Ciencias Antropológicas en la UAM Iztapalapa. Así que ella es la persona que nos acaba de anteceder. Bueno, entonces, como les decía en un inicio, ¿no? Nosotros habíamos planteado, tanto cuando hablamos con Mónica como con las compañeras, que era importante hacer este coloquio para presentar nuestras producciones de investigación y los problemas con los que nos encontramos. Ya varios de ellos nos los ha contado Georgina detalladamente. Pero para mí, dada la importancia de lo que está pasando en Guatemala, y seguramente ustedes están enteradas de que estuvimos teniendo un proceso de juicio contra genocidio contra Ríos Montt, y que eso me parece a mí, y estoy segura de eso, que ha trastocado las estructuras racistas en Guatemala. Ha habido un cambio en el imaginario que no podemos pensar como total y cerrado, pero creo que hay una marca en este momento para poder pensar la historia nacional guatemalteca. Creo que también ahí son importantísimas las palabras y los testimonios de las mujeres indígenas que han resquebrajado eso que se llama historia nacional o historia moderna guatemalteca, historia reciente guatemalteca. Creo que las versiones que hemos tenido de las guerras civiles en América Latina se ponen en entredicho en este momento, desde el preciso instante de que se pone la violación sexual en el centro de las guerras. Creo que eso ocurrió en Perú, creo que eso también ocurrió en Argentina, creo que ha ocurrido también aquí en México, pero que son temas prohibidos. Y nosotras, yo he estado acompañando este proceso, me fui a Guatemala para acompañar por 2 semanas el juicio, porque era mi obligación estar ahí en ese momento, y creo que las palabras de las mujeres nos liberaron. Los liberaron, lo digo en genérico, a hombres y a mujeres, a indígenas y a no indígenas. Creo que el tema de la violación sexual y del abuso sexual es transversal a las sociedades indígenas y a las sociedades no indígenas también, y creo que en el momento de que se enuncie en un tribunal y se presentan a los actores y se presentan que son hechos planificados y son hechos sistemáticos, creo que nos ha liberado en el sentido más doloroso, porque es demasiado doloroso haber escuchado el testimonio de estas mujeres que fueron abusadas sexualmente. Y por eso yo decidí escribir un texto que intenta reflexionar esto, que intenta reflexionar la potencia de los testimonios de las mujeres, pero también pensar en serio eso que se llama democracia en Guatemala, porque es justo en los años 80, en el año 84, cuando se comienza a desarrollar se hace una convocatoria a la nueva constituyente, para redactar de nuevo la constitución. Cuando Ríos Montt ingresa como jefe de facto, anula la constitución, no tenemos nada más que estados de sitio, y decretos tras decretos y decretos tras decretos, y no hay constitución. Y no es que la constitución sea en realidad
el lugar de la política, pero si la anulan y luego la crean, habrá algo de problemático ahí. Entonces yo estoy empezando a interrogarme sobre eso. No es un trabajo terminado, eso en realidad tiene que ver con lo que ha venido aconteciendo ahora, y creo que muchas cosas se están escribiendo al respecto, y que creo que es urgente para todos y todas, no solo en Guatemala sino en América Latina, reflexionar respecto de lo que fueron las guerras y lo que han sido las guerras en Latinoamérica. Y bueno, y también les pido, aprovechando de una vez, que no dejen de poner la atención en Guatemala. En este momento estamos en un momento difícil, en este momento, bajo todas las tramas legales que significan inconstitucionalidades y violaciones de debidos procesos, que entre ellos que tienen un lenguaje especializado y que los medios de comunicación se prestan para hacerlo presente, y eso hace que la gente que estemos de espectador viendo y acompañando no podamos entender, pero fuera de la ley y fuera de los tribunales creo que hay un proceso de politización importante ahora mismo en Guatemala, y que es un proceso que hay que seguir. Yo creo que nosotras y nosotros hemos juzgado ya a Ríos Montt, de hecho lo hemos juzgado desde antes, pero tuvimos que llegar a esas instancias modernas de los tribunales para poderlo declarar culpable. Se le ha declarado culpable y después 3 miembros de la Corte de Constitucionalidad dicen que no, porque se ha violado el debido proceso. Pues bueno, nosotras en Guatemala y en otros lugares donde estamos haciendo acciones colectivas, estamos manteniendo y diciendo que lo hemos juzgado y que lo declaramos culpable, que es el espíritu genocida de Guatemala. Él es el que encarna la voluntad genocida. Entonces, seguramente nosotros vamos a seguir haciendo muchas más cosas. La semana pasada estuvimos haciendo acciones políticas en todas las embajadas de Guatemala. Aquí en México hicimos 2, una el 22 y otra el 28, hubo una en Argentina, otra en Perú, otra en Honduras, en San Salvador, en Costa Rica, y la semana pasada realizaron otra las compañeras de Miami. En este momento también hay un tribunal sobre las mujeres en Bilbao, y mañana, el lunes, entonces hay también otra manifestación de arte y de manifestación frente a la Embajada de Guatemala en París. Entonces hay mucho movimiento, y que, bueno, esperamos que nos sigan apoyando con la divulgación y con sus opiniones al respecto, porque creo que es este es en realidad el ejercicio verdadero de la memoria: trabajar políticamente, recordarlo dolorosamente, pero también hacer y encaminar nuestra acción política para que esto no se repita. Entonces creo que solo así lo logramos. Bueno, entonces, ahora sí voy a leer. Se llama Democracia y Genocidio, las correlaciones de la historia en Guatemala. Los acontecimientos que se suscitaron por el juicio por genocidio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, que se desarrollaron en los tribunales guatemaltecos en los meses de marzo a mayo del 2013 en la ciudad de Guatemala, exhibieron lo que permanentemente se niega en este país y en varios países de Latinoamérica también, a decir, el racismo fundacional de las estructuras estatales que operan otorgando privilegios al sector blanco, el desconocimiento de los sistemas de gobierno indígenas históricamente existentes y que organizan tierras comunales, la voluntad genocida de la guerra que se expresó en el exterminio de mujeres, hombres y niños no natos y en la violación de las mujeres. La sentencia que se dictó el 10 de mayo de 2013, donde se declaraba culpable por el delito del genocidio a Ríos Montt, habremos de interpretarla desde 2 vertientes. La primera es que es un proceso de memoria que se constituyó en una batalla contra el racismo y la violencia. Este no fue un enfrentamiento entre los partidos o fuerzas de carácter conservador o de carácter marxista, como se quiso hacer ver por los abogados defensores, los medios de comunicación, la Fundación contra el Terrorismo y Avenigua. La Fundación contra el Terrorismo es una organización de hijos de militares y de hijos de exmilitares retirados y de militares muertos en el tiempo de la guerra, que han empezado a montar una campaña diciendo que este juicio era un enfrentamiento entre fuerzas de izquierda y de derecha.
que era una venganza de la izquierda partidaria, y aquí, como anuncio, la izquierda partidaria no se mostró nunca en los tribunales. Este fue un proyecto desarrollado por los pueblos. Si hay este tipo de juicios y este tipo de campañas, es porque se sigue pensando que hay una incapacidad política de mantener un juicio político de esa manera, en primera. Pero también nosotros pensamos que, bueno, esta fundación dice que es una venganza contra el terrorismo. Lo otro también que ellos mantienen es que es un proceso empujado desde afuera por la cooperación internacional y por todos los voluntarios de derechos humanos, por la ONU, que está empujado. Y creo que hay una parte del apoyo en esta gente. Pero un proceso como este, que lleva más ya de 30 años, desde que se ha puesto la primera denuncia, desde hace 11 años que se volvió de nuevo a poner la denuncia, 11 años de proceso para seguir esto en los tribunales, es imposible de que una organización, tomando en cuenta la forma de operación de las organizaciones internacionales y de las ONGs y de las instituciones, siempre tienen cambios en sus políticas, y eso sería imposible. Yo creo que ninguna organización podría sostener o financiar algo por más de 30 años. Si esto se ha sostenido, es porque se efectuó a partir de la dinámica de los pueblos. Fueron a partir de las organizaciones de los pueblos difíciles que esta denuncia siguió prosperando y se siguió llevando y se mantuvo, y no se permitió que se archivaran en los cajones del Ministerio Público y del organismo judicial en Guatemala. En efecto, la condena de Ríos Montt respondió a una idea política en el sentido que apuntó a la convivencia humana con justicia, con una pelea por la demanda de reconocimiento del derecho a la vida, la memoria, el resarcimiento y la verdad. No es una batalla clásica, es una lucha política en el sentido más elevado. Una segunda manera de interpretación de este proceso jurídico es que la hemos de leer como umbral, porque después de la sentencia condenatoria es preciso que nosotros establezcamos conjuntamente nuestras formas y estrategias políticas extratribunales para la construcción de un proceso de justicia, sobre todo porque ahora nos es preciso remontar el fallo que anula la sentencia de lo que ya ha sido juzgado y que sabemos claramente que responde a los intereses conservadores de las élites económicas y políticas. El juicio para nosotras ha sido un lugar de aprendizaje de políticas de lucha por la igualdad, aun y cuando las políticas multiculturales han querido apostar por la diferencia. Nosotras peleábamos por la igualdad. Esto se ha constituido como un punto de partida para la modificación de las estructuras racial-económicas, solo por referirme a un hecho concreto. Es decir, que fue en este acto de los tribunales donde la máquina de funcionamiento de lo cotidiano en Guatemala se fracturó. Por primera vez fuimos los indígenas y las indígenas las que estábamos en la parte acusatoria y no éramos los acusados, como en muchas de las historias ocurre. Eso ya de por sí significa un giro en el imaginario de los tribunales de justicia guatemaltecas, que desde un inicio encuentra sospechosos a los indígenas sin haberlos juzgado. Por ello, la escritura de la historia en Guatemala de aquí en adelante no puede obviarse por conveniencias ideológicas. Las voces de los hombres y de las mujeres civiles las han resquebrajado. Si reflexionamos las concatenaciones que tiene el proceso de democracia con el genocidio en un tiempo específico de los años 80, nos interrogamos qué conexión existe entre la celebración de una constituyente en pleno proceso de guerra y la matanza. ¿Qué posibilita la construcción democrática a la dictadura militar en estos momentos? Y si ponemos en juego el par genocidio-democracia, quizás encontremos algunos rasgos. Pues esos son los rasgos que estoy buscando, que todavía no he terminado de afinar. Teóricamente, porque creo que ya hay mucho dicho. Voy a intentar hacer un ejercicio sintético de esto. En 1984 ocurría en Guatemala lo que se denomina la transición a la democracia. Eso significaba
la elección de una nueva constituyente, para la redacción de una constitución democrática y con ello iniciar la consolidación de una sociedad democrática y justa. Eso decía en la promulgación y en el llamado a las constituyentes. Justo en ese tiempo, cuando se redactaba la Constitución Democrática en la ciudad de Guatemala, nosotras en el altiplano occidental seguíamos escuchando sobre las masacres y las matanzas de los pueblos a 10 kilómetros de nosotros. De niñas, nuestros padres nos prohibían que habláramos en la escuela de las noticias o de cualquier acontecimiento político, dado que de aquella época llegaban profesores de Estados Unidos a jugar con nosotras y nosotros. Son orejas, nos decían, solo quieren saber qué hacemos. Ustedes no digan nada, no cuenten nada, nunca mencionen qué radio escuchamos. No cuenten nada ni a nosotros, como aquí a nosotros, es decir, a los de izquierda. En ese tiempo, mi padre tenía claro que debíamos cuidarnos de todos, de la izquierda y de la derecha. En esa época también llegaban los personeros de la Alianza para el Progreso a entregar lo que ellos creían que eran alimentos, frijoles en latas, latas de sardinas y aceite. Citaban a todas las mujeres de las comunidades para que un día por la tarde llevaran sus documentos de identidad, los carnets de vacunación de cada uno de sus hijos, y a cambio entregaban lo que ellos suponían que eran alimentos para nosotros. Algunas de mis tías y mis vecinas utilizaban estos artículos para alimentar a los cerdos y demás animales domésticos, aunque también es cierto que para varias familias estos alimentos sí representaron un apoyo importante a su alimentación. En cada reunión, recuerdo yo, se interrogaban a las mujeres de manera formal o informal qué hacían sus maridos, cuánto compraban en el mercado, si les sobraba o no sobraba comida. Yo cuando era niña me acordaba de esas preguntas y ahora, en un ejercicio de memoria, digo, ¿por qué nos preguntan eso? Porque creían que si cocinábamos de más y si comprábamos de más en el mercado, entonces estábamos alimentando a los guerrilleros y por eso llegaban y nos daban los alimentos. Vaya a saber que tenían los alimentos, por eso nos daban. Por otro lado, como los soldados se creían con plenos derechos sobre la población, suponían que podían hablar, perseguir, tocar y bailar con las mujeres públicas. Nuestros padres y los hombres fueron reclutados en las patrullas de autodefensa civil, que era un brazo paramilitar donde se obligaron a los hombres a hacer rondas de vigilancia por las noches, informar si miembros de la guerrilla rondaban por el lugar. Toda la información se concentraba en la figura del comisionado militar, quien a su vez la trasladaba al jefe de los destacamentos militares. Varias comunidades, el comisionado militar lo digo más adelante, pero ya aparece aquí, lo voy a decir. El comisionado militar era una persona nombrada de la comunidad que lo elegía el jefe del destacamento porque había sido ex militar, porque, bueno, sabemos varios que en América Latina, desde los años, al menos para el caso guatemalteco, desde los años 50 se comenzaron ya a implementar el servicio militar obligatorio y eso también hizo que se estableciera un decreto para que los hombres indígenas pudieran ingresar al servicio militar. Entonces, todas esas personas que habían sido miembros de los servicios militares podían ser los comisionados militares. Porque ya había tenido experiencia de participación en el ejército, pero en algunas ocasiones no, en algunas otras ocasiones elegían a un miembro de la comunidad. Varias comunidades que tuvieron que enfrentarse a las nuevas formas violentas del Estado guatemalteco, es decir, se tuvo que tomar la determinación de participar como PAC, como Patrulla de Autodefensa Civil, y con ella se estableció un nuevo orden de poder dentro de varias comunidades. Los comisionados militares a quienes nos referimos con antelación eran miembros de las comunidades, hombres que habían hecho servicio militar obligatorio, y en algunos casos gente de confianza de los agentes militares, en algunas otras tuvieron que ejercer este cargo porque no quedaba de otra. Eran ellos los que se encargaban de vigilar desde adentro a los enemigos internos. Todo esto bajo el pretexto de una seguridad nacional y de la identificación de enemigos de Guatemala, enemigos internos en Guatemala. Lo que he relatado muestra las relaciones que operaron en estructuras de una nueva tecnología de poder en las comunidades indígenas. Se produjo un ensamble entre el poder que se había venido gestando desde la colonia y que venía operando
y que ahora se establece una nueva forma de gobierno a los niños, a las mujeres y a los hombres. Entonces hay una fusión de poder, de la tecnología del poder que la guerra precisó con la tecnología del poder que la colonia ya había establecido. Vimos cómo se enlazó el poder colonial militar que ya existía con las nuevas estructuras y las nuevas estructuras que se empezaron a producir para la guerra en Guatemala. Así existían hombres que se encargaban de la organización comunitaria, pero también podían estar obligados a organizar las marchas militares dentro de las comunidades y controlar e informar sobre la posible situación. La guerra funcionó con la presencia de fuerzas armadas en todo el país, pero también desde el seno de las comunidades con la organización obligatoria de fuerzas paramilitares, es decir, el control de las patrullas de autodefensa civil. También a partir del control de las madres en las charlas de la Alianza para el Progreso, y a los niños desde los profesores visitantes de las escuelas que se encargaban de jugar y obtener información. Mientras que en otras regiones sabíamos que estaban masacrando a mujeres y hombres, nos llegaban las noticias por radiotransistores de lo que había pasado en la masacre de Palmar y Rainal, que estos hechos seguían ocurriendo en Quiché, en Huehuetenango y en Cobán. Estos son municipios de departamentos de Guatemala, tanto Quiché, Huehuetenango como Cobán, son departamentos del altiplano occidental, todos que colindan con este lugar de donde yo estoy hablando. Sabíamos que violaban y mataban a las mujeres. Desde el principio conocimos de esa voluntad genocida del Estado guatemalteco. Según los cálculos del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala, entre los años de 1981 y 1983 se registró el periodo más cruento de las masacres. Datos de esta misma fuente coinciden que el número de muertos supera los 200.000 muertos y un gran número de desaparecidos. La Comisión de Esclarecimiento Histórico permitió también determinar que aproximadamente una de cada cuatro víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos, hechos de violencia, fueron mujeres, fueron desaparecidas, torturadas y violadas sexualmente. Este dato está relativo, es fuerte decir que una de cada cuatro fueron mujeres, pero hay que tomar en cuenta que solo se han registrado a las mujeres que tenían documentos de identidad, es decir, certificaciones de nacimiento, pero hay varias mujeres que nunca se registraron ante el registro civil, es decir, como persona civil no existe y por lo tanto no se le puede incluir en el listado de la recopilación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Yo creo que este dato se podría doblar, sería la mitad. Yo creo que sería 2 de cada 4 sufrieron violaciones de derechos humanos y que fueron desaparecidas, torturadas y violadas sexualmente. Todo esto pasaba en Guatemala mientras se convocaba a la Asamblea Constituyente y se redactaba una constitución democrática. Es decir, se estaba comenzando a emitir el sistema guatemalteco o el sistema democrático guatemalteco. Aquí hay un error, que se erigía por encima de más de la mitad de la población controlada con las técnicas de gobierno y control y por encima de una carnicería humana, campos de muerte de hombres y de mujeres y de niños. ¿Qué significan estos eventos para la interpretación de la historia guatemalteca? Estos eventos, estos hechos históricos, estos hechos desgarradoramente históricos tienen conexión con los acontecimientos que actualmente seguimos viviendo en Guatemala. Los artículos que fueron redactados en aquella constituyente siguen siendo el fiel reflejo del lenguaje y de la práctica racista y segmentadora hacia los pueblos indígenas. Eso también significó que estos artículos hayan sido redactados para abrir las puertas que permitieron desplegar y codificar una sola forma de hacer política, la partidaria. Constitucionalmente se registró que si los pueblos indígenas querían participar, debían de hacerlo por medio de los partidos políticos en los años 80 por encima de esa carnicería humana de nuestros hermanos. Si bien es cierto que también se crearon algunos artículos sobre derechos humanos, sobre exhibición personal, que fueron de gran utilidad, también es preciso decir que lo que se refiere a los pueblos indígenas siguieron pensándolo de manera
reducidas. Y aquí el artículo 66, que es el que se refiere a los pueblos indígenas en Guatemala, el artículo 66 de esta Constitución dice protección a grupos étnicos. Dado que éramos en los años 80 y seguramente ahora están jugando con los cálculos, los censos para el año 1983, el del 85, que fue el último del momento de la guerra, se decía que más del 70% de la población era indígena. Y entonces ellos lo registran en la Constitución como protección a grupos étnicos. Y dice, Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y planetas. Cuando nosotros encontramos este proyecto de constitución, cuando estaban haciendo la constitución, fuimos y registramos los parlamentos que se establecieron en la constituyente en ese momento, qué era lo que se estaba diciendo. Seguramente había algo que se había propuesto, pero quedó registrada de esta manera. Entonces hemos registrado y hemos visto los debates que se establecieron en ese momento. En ese momento había un diputado indígena, que era don Mauricio Quistán, y don Mauricio Quistán, cuando llegaron al artículo 66, dijo, bueno, ¿para qué vamos a nombrar esto? ¿Por qué solo vamos a nombrar esto como grupos étnicos? Si en Guatemala sabemos que en muchas territorialidades más del 90% y en algunos casos el 99% de la población era indígena. Entonces la propuesta de este señor que integró la constituyente era que se sigan manteniendo las mismas estructuras estatales, pero que las formas de elección y del gobierno sean como las formas que tenemos en las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas. No queremos romper, en ese momento ya no queremos romper la territorialidad, lo que queremos es que la forma de elección no sea por partido político, sino que nosotros ya tenemos nuestras formas de elección y eso es lo que queremos que se constitucionalice. Entonces el argumento de él era que, dice... dado que la población en Guatemala, las territorialidades donde más del 90% o en algunos casos el 99% de la población era indígena, como el Totonicapán, que es el pueblo donde estoy hablando, que es de población quiché, Quetzaltenango, que es ya amplia población quiché y mam, Huehuetenango mayoritariamente mam, Ancobal, quiché y chu, San Marcos habitada por los mam, Chimaltenango en su mayoría por caciqueles y quiché, Quiché habitado por quichés y chiles y zacapultecos, Sololá, donde vivían los caciqueles y tutujiles, Alta Verapaz, de mayoría población quechí y Baja Verapaz, con una mayoría de quechí y pocomchí. Y lo que proponía don Mauricio Quistán es que en algunos y algunos otros diputados es que se creen nuevas municipalidades indígenas donde se elijan a las autoridades tal y como las formas comunitarias las realizaban, que se respeten las divisiones territoriales municipales que ya existen, pero las autoridades sean elegidas por nuestras formas políticas. Y ahí cierro la cita. Al respecto, los oponentes, y son los años 80, el tiempo de la guerra, bueno, yo creo que dirían lo mismo ahora también, argumentaron que esto representaría un desorden administrativo y económico que obstaculizaría la realización del presupuesto por carecer los indígenas de capacidad de realizarlo. Y ahí hay una cita. No es que yo no los quiera a los indígenas, es más, hasta soy amigo de muchos de ellos, los quiero y los respeto, pero si hacemos esto va a ser un gran problema para planificar, porque no sabemos si ellos van a tener la capacidad. Otra nueva cita. ¿Qué caso tiene hacer una municipalidad indígena? Que así como han estado las cosas, han funcionado bien, no hemos tenido ningún problema, o también podemos tener los mismos problemas que ya ocurrieron en Pachistía. En Pachistía, en los años 70 había existido una sublevación de varias comunidades indígenas que se tomaron una finca, entonces a estos acontecimientos se estaba refiriendo. Y otra cita más, de un testimonio más. No es que menosprecie a la población indígena como las llamamos en este texto, al revés, tengo muy buenos vínculos con ellos, los admiro primordialmente por su respeto, que desafortunadamente alguien allí les faltó al respeto, no creo que sea representante de la totalidad de esta población.
Insisto, he tenido magnífico trato con esta gente y la admiro por su capacidad, honestidad, honradez y por su respeto. Por consiguiente, repito, creo que este capítulo solo provocará un problema más. No debería existir en la Constitución, no debería existir este registro de poblaciones de municipalidades indígenas, lo cual se supone que es democrática y que va a durar muchos años. Este problema no lo debemos de tener. Entonces, más adelante ya no puse más testimonios, pero entonces lo que pide este señor es que se anule esta propuesta de creación de municipalidades indígenas y de municipalidades ladinas y que todo sea codificado bajo la misma forma. Eso trajo entonces la corrección de que en tanto se desarrollaba este proyecto de constituyente que dio resultado de la Constitución, también se abrió la ley electoral y de partidos políticos, con lo cual quedó establecido y codificado que la única manera de hacer política en Guatemala era a partir de los partidos políticos. Entonces, creo que es importante hacer una conexión de por qué en los años 80, mientras se está ocurriendo todo esto que ya les relaté, se esté también desarrollando una constituyente y que el resultado de esta constituyente haya sido que hayamos quedado registrados como grupos étnicos y no como pueblos indígenas que poseemos tierras comunales y sistemas de gobierno y varias posibilidades más. Entonces, aquí la pregunta que enuncio es: ¿qué es lo que posibilita la democracia a la dictadura en Guatemala? Que es una interrogante que queda abierta, que todavía no le he podido responder y voy a tener que empezar a responder. Entonces, sí, se me acabó el tiempo. Vuelvo al principio. La historia, entonces, la historia actual, la historia reciente de Guatemala, es urgente de revisarla. En tanto las mujeres y los hombres hablaron y se raparon la historia, es posible entonces ahora empezar a ver estas otras formas de luchas de poder que hubieron al interno de la guerra y que han sido negadas, y que agradecemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de Chile por llevar la delantera y por abrirnos el camino para poder empezar a pensar con seriedad, para empezar a escribir con seriedad la historia guatemalteca. Pues bien, vamos ahora con una sesión de preguntas. Hola, yo soy de CIMAC Noticias, es una agencia de noticias con perspectiva de género, y quisiera hacerle una pregunta, a todas las que están aquí presentes. Antes que nada agradecer que se haya llevado a cabo este coloquio, y también preguntarles como para las mujeres indígenas, no sé cómo hacerlo, ¿qué representa el hecho de que la academia de repente no retome como el trabajo que se hace, ¿no? Porque también no se retoma el trabajo que tanto hacen las mujeres, que ya de por sí es un trabajo, digamos, discriminado. Ahora se le agregaría la discriminación por ser indígenas, ¿o ustedes consideran que esto no pasa, o no sé? ¿Cómo lo plantearían ustedes? O sea, el trabajo académico de las mujeres indígenas, ¿qué representa para ustedes y también para las otras mujeres que no somos de origen indígena? Bien. Es problemático, por eso hicimos este coloquio, porque muchas de las cosas que nosotras escribimos o decimos son registradas como entrevistas algunas veces, sin darle un valor de producción epistémica, sin darle un valor de producción política. Entonces, sí, una lucha entonces que hay que dar y que hay que estar. Y creemos también que la academia, pues todos somos de la academia, entonces vemos que es un acto performático de quién habla mejor, quién cita mejor, quién tiene más anglicismo, no más palabras en alemán o en francés. Entonces, nosotros tenemos que aprender español, dignamente hablamos nuestros idiomas. Entonces, es problemático, es bastante problemático, pero tampoco podemos hacer un ataque frontal. O sea, sí creo que hay un ataque frontal con las formas de la estructuración del pensamiento y con la estructuración de la noción de transformación que se tiene en la academia. Pero creo que también es preciso poner a discusión las que nosotras tenemos.
Y creo que ese acto es posible en cierta academia. Creo que este es un lugar donde lo vamos a poder hacer, no necesariamente en las universidades. Muchas de nosotras, Luis, Georgina y las otras compañeras, hemos no sido aceptadas en otras universidades. Lo que decimos pues son, bueno, dicen, bueno, sí, son mujeres que están hablando, pero eso lo que dicen no es política, digamos. Entonces, esa es una de las batallas que tenemos que dar, pero es una batalla que tenemos que producir, es una batalla que hay que producir permanentemente. También, quería decir algo que sí, creo que la temática de Georgina lo explicó muy bien, ¿no? Este problema de quién habla por uno, por una, qué es lo que dice por una, o cómo traduce lo que uno está diciendo, es también una batalla que tenemos que dar. Muchos de los libros que se escriben sobre mujeres indígenas no los conocemos, porque están escritos en otros idiomas, como están escritos en español, tampoco los conocemos, porque sucede mucho, nosotros lo sabemos, nosotros sabemos que en los talleres vamos, hablamos, llega gente como observante, como participante, lleva su grabadora, graba, pone, dice cosas, sin el más mínimo respeto de interrogar si una no se confundió cuando dijo algo cuando estaba hablando en ese taller, porque también sucede, nadie tiene una verdad absoluta todo el tiempo. Entonces creo que sí, hay muchas aristas problemáticas dentro de la academia. También sí hay un desconocimiento total por las luchas que se hacen la gente. Creo que hay una codificación de lo que se hace, de las luchas por la gente común y corriente, y lo digo desde Guatemala, y que probablemente sea así también, creo yo, porque en Guatemala se viene organizando una cantidad de coloquios y de simposios sobre memoria, testimonio y guerra. Y toda esa gente que iba a esos coloquios que se tienen en los hoteles de 5 estrellas o en universidades, no aparecieron un solo día en el juicio contra genocidio, no participaron en ninguna de las marchas o no firmaron los comunicados. Entonces también hay un uso hipócrita de la academia de este tipo de luchas, tanto de los pueblos indígenas en general y de las mujeres indígenas. Pero aún sigo creyendo yo que hay que seguir discutiendo que lo que nosotras escribimos es discutible todo, como todo, es discutible como todo. Y entonces también lo que quería decir es que el enfoque que se le ha dado a las mujeres indígenas son como las culpables del subdesarrollo, las mujeres que se dejan embarazar 6, 7, 8 veces y que bueno, son culpables de la sobrepoblación, y que también son las analfabetas y que también son las triplemente discriminadas. Pero yo creo que nada en absoluto es cerrado y no hay una exclusión total. Todas estas mujeres, todas, nosotras somos 3 ahora, pero seguramente hay varias más en todos los países latinoamericanos que están produciendo ideas y que probablemente no lo producen en el marco de la academia. Ya Georgina mostraba esta forma potente de la producción desde el teatro. Nosotros en Guatemala tenemos un colectivo de fotografía donde también se está intentando producir discursos de autorrepresentación con la fotografía desde momentos lúdicos. Entonces sí creo que hay mucha creatividad dentro de las mujeres indígenas. Hay un problema político bien fuerte detrás, ¿no? Sobre todo cuando estamos posicionadas en el caso de la academia y que de alguna manera también queremos ajustarla a estar dentro de la academia, ¿no? Y yo creo que hay distintos tipos de academia, ¿no? La academia de alguna manera que también hemos estado discutiendo con otros profesores de otras universidades que le llaman la academia comprometida, ¿no? Esa academia que de alguna manera dicen, bueno, pues también vamos a producir, pero que lo que produzcamos contribuya a la lucha de los pueblos y de las mujeres, y que de alguna manera no solo se visibilicen nosotros como las productoras de o las que estamos publicando, publique y que tengamos más puntos en el SNI, ¿no? Sino también efectivamente cómo el trabajo que nosotros estamos haciendo pues de alguna manera repercute en el proceso de visibilización de la lucha de las mujeres, y que hay que reconocerlo. La academia es poder, ¿no? Y el poder de escribir, el poder de publicar un libro, efectivamente, eso se hace uso de esas estrategias políticas, ¿no? ¿Qué pasa por ejemplo en el caso de
En el caso efectivamente cuando, no solo a las mujeres, sino efectivamente hombres también indígenas y mujeres indígenas están incursionando en eso, ¿no? De alguna manera, como nosotros siempre hemos sido como a los que entrevistan y somos los, ¿cómo se diría? Los que dan los informantes, ¿no? Entonces, el informante, entonces yo registro lo que dice el informante y entonces yo ya lo coloco en mi ponencia, ¿no? Pero cuando los informantes escriben y dicen, no, ¿sabes qué? Pues ya no quiero ser informante, sino que efectivamente voy a yo producir y voy a escribir, siempre causa como, pues de alguna manera hay un proceso de desestabilización, y lo comento por ejemplo, porque yo tuve ocasión de estar en un evento y efectivamente se pasó en Chiapas, ¿no? Entonces se está hablando mucho de la colabor, de esta metodología de la colaboración, de que estemos juntos, académicos indígenas y no indígenas, ¿no? Entonces hicieron un ejercicio allá en un evento, y entonces ya de un proceso educativo que se estaba impulsando, y ya entonces saliendo de la ponencia dicen, no, pues estos académicos ya trajeron a sus indios a hablar, ¿no? O sea, el llevar a compañeros indígenas a una mesa que se considera que es propiamente académica, efectivamente llevan a sus indios a hablar, ¿no? Como para darle más legitimidad al asunto de la academia, ¿no? Entonces por eso digo que es un proceso político que por lo menos a mí me causa me da mucho en qué pensar, ¿no? Porque a nosotros, en el caso de pueblos indígenas y en el caso efectivamente mexicano, ¿no? A nosotros siempre nos quieren colocar como en el desequilibrio, ¿no? Es decir, antes nos cuestionaban por lo que éramos, ¿no? Eres indígena, hay que dejar tu traje, hay que dejar tu idioma, tienes que castellanizarte, tienes que formar parte de la cultura nacional, aquí somos mestizos, y después cuando se viene todo ese proceso de la celebración de la diversidad, ahora nos juzgan por lo que ya no somos, ¿no? O sea, ya no hablas tu lengua, ya no portas tu traje, ya no vives en la comunidad, entonces ¿qué eres? ¿No? Entonces por eso digo que siempre están colocándonos en la disyuntiva de lo que eras y ahora de lo que ya no eres, ¿no? Entonces ahorita, y lo digo porque de la universidad también donde yo estoy trabajando, ¿no? Efectivamente, entonces ahora todos deben aprender una lengua, aquel que no aprenda, pues efectivamente de alguna manera pues se siente también ya como desestabilizado. Entonces siempre estamos como en ese vaivén, ¿no? Como eres o no eres, de dónde eres, ¿no? Entonces siempre es el otro el que efectivamente nos coloca en las disyuntivas, ¿no? Por eso digo que este asunto de la instrucción propiamente de la escritura, digo, es un trabajo fuerte, ¿no? Y sobre todo un trabajo fuerte que no solo nosotros, que de alguna manera, o en el caso específicamente mío, digo que hemos estado discusionando en el asunto no solo académico, sino también político, ¿no? Y te das cuenta que el escenario que se te presenta, hay un escenario en el que incluso las condiciones de verdad de acceso a la universidad de los jóvenes que vienen de las comunidades, resulta que incluso ni siquiera es lo mínimamente pues no sé, de alguna manera comprometido, ¿no? con la lucha, ¿no? Que siempre nos colocan así como en este vaivén constante, ¿no? ¿Y qué decir ya de la producción de las mujeres? No, yo creo que se ha visto mucho que la producción de las mujeres es folclore, ¿no? Es decir, el folclore, efectivamente, de qué escriben, cómo lo escriben, aporta algo, ¿no? Se ha folclorizado mucho, incluso hasta la escritura propia de las mujeres, y por eso yo decía desde hace un rato, ¿no? Cuando las mujeres entonces decimos, ¿sabes qué? Pues sí quiero ir a relatarte mi experiencia, pero además de relatarte mi experiencia, digo, pues no quiero ir solo como el informante, ¿no? Es decir, cómo se desequilibra incluso la misma academia, ¿no? Y a veces invisibiliza, a veces nosotros ni siquiera lo vemos, ¿no? Yo a veces incluso ya a veces uno se acostumbra ya a esta academia, pues que de alguna manera es hegemónica, y entonces uno también como que ya no logra como identificar, ¿no? Cuáles son las aristas que tiene efectivamente el incursionar propiamente en la escritura, y que yo creo que efectivamente, como tal como lo comenta Gladys, eventos como esto o el evento que nosotros hemos estado haciendo también como red, ¿no? Trata de alguna manera como de romper, ¿no? De romper esas relaciones de poder, y incluso a veces hasta nos quedamos solos, ¿no?
Y lo digo solo porque pues yo me recuerdo, y Judith seguramente lo recordará, en el evento del otro bicentenario que nosotros hicimos como red en el 2010, octubre del 2010, hicimos toda una campaña mediática efectivamente para hablar acerca del otro bicentenario, qué significaba el bicentenario para los pueblos indígenas. Y pues en realidad estuvimos nosotros, ¿no? Las de siempre, ¿no? Pues alguno que otro académico se acercó por allá, ¿no? Pero efectivamente al final, pues yo creo que eso era también lo más importante, ¿no? Cómo nosotros nos agrupábamos y nos visibilizamos, nosotros qué es lo que estábamos produciendo, aunque efectivamente pues muchas de las discusiones quedaron pues con la gente con la que está, ¿no? Y que yo creo que eso es lo fundamental. Y que bueno, pues hay mucho todavía que seguir escarbando y pues mucho todavía que seguir explorando y transformando también, ¿no? En este proceso académico en el que estamos inmersos, ¿no? Yo creo que el tratar de seguir pensar separar entre la academia y la política es un error todavía creo que no adecuado. Nosotros trabajamos en una revista que se llama Wilca en Bolivia y hemos decidido no separar entre la política y la academia. Porque no es como Weber piensa que el académico es alguien que tiene que hablar de la academia y el político tiene que hablar de la política. Y esa separación creo que nos hace, en el mundo indígena particularmente, mucho daño porque la academia no es una cosa también político y la política no es otra cosa también académica. Eso me parece que es una cosa que yo quería puntualizar. En otro tema estratégico, yo trabajé una mirada entre adentro, afuera y afuera. Y me parece que a nosotros toca jugar en adentro, en nuestras comunidades, en nuestros países, y en afuera, en la academia, en las universidades, porque si lo dejas en un escenario, los otros aprovechan y entonces nos reducimos a una cosa meramente casi local. Hay que usar el espacio académico como requieren ciertas reglas, pero hay que usar también el espacio local autónomo de cómo se hace la política y lo que se hace pensar. También esa separación nos hace mucho daño, me parece. Entonces yo creo que son cosas que ya, debe ser claro para muchos de nosotros, ¿no? Pues era un comentario, pero tengo una pregunta a Gladys, a partir de Guatemala, que hablaste con tanta intensidad, y creo que muchos lo estamos viviendo con esa misma intensidad. Porque al ver y haber visto ese pueblo tan maravilloso, con muchos sentidos, y haber sufrido una injusticia comparable con el nazismo alemán europeo, yo creo que la comparación es, no es una cosa escabrosa, decir grande, sino es muy similar. Pero hoy, a partir del juicio y la condena que sabemos de 80 años quedará, en términos jurídicos activados, pero en términos de memoria, en términos de vivencia, en términos de la lucha, eso se ha quedado como instalado en la sociedad. Dijiste algo de eso. Yo pregunto ahí, ¿cómo? Bueno, no es posible prever en un tiempo de 10 años, algo así, la ciencia, lo que decimos esto, no nos da posibilidades para ese tipo de previsión, pero ¿cómo se proyectaría la sociedad y los pueblos indígenas de Guatemala a partir de ese hecho de la condena que constata que hubo violencia y genocidio en Guatemala? Porque estos escenarios ubican a la sociedad y a sus intelectuales en una posición estratégica y política muy clara, de que si eso se negaba oficialmente, hoy es imposible negar oficialmente. Entonces, ¿cuál es la proyección? ¿Cómo ustedes están viendo qué potencias hay para hacer esta lucha en el devenir del tiempo? Conozco por Gladys y leemos los libros que tú recomiendas, pero me da mucha pena no haberte escuchado, y lo de Gladys, bueno, por suerte lo conocía desde antes. Pero un poco ahora, mientras estaban respondiendo la primera pregunta, recordé algo que me enojó mucho cuando estaba en Ecuador, y era la posición de varias personas, mujeres y hombres de izquierda, una profundísima defensa
de Correa como el personaje que dirige como una política de izquierdas en Sudamérica, y cuando yo decía, bueno, pero los compañeros de la CONAIE tienen una importante crítica que hacerle a este hombre que intentó inventar categoría entre los pueblos, reconociendo solo 2 lenguas de 9, y entonces casi haciendo desde el poder blanco creer que hay 2 lenguas que son más importantes que las otras 7, o inventándose ese horror que es el caudillo o la caudilla, que se traduce en el lenguaje de las ONG como líder, palabra asquerosa, que significa literalmente alguien que rompe con la posibilidad de construir dirigencias que no tienen que ver con jerarquías, porque el líder es un jerarca, eso es, ¿no? La líder es una jerarca. Entonces, cuando las compañeras hacían estos comentarios, siempre la respuesta es, sí, pero la CONAIE no tiene un proyecto en que no se represente a todos y a todas las ecuatorianas. Y algo muy parecido yo he escuchado en México también. Bueno, es que ningún pueblo indígena representa la nación. Tenemos un problema de representación. Igual, las mujeres no representan la humanidad. Entonces, somos solo el 50%, pero sí, no la representamos. Entonces, ¿por qué el otro 50% la puede representar? Se haciendo un vínculo entre estas cuestiones de la paridad debatida, reivindicada, llevada a la política por 200 años de feminismo que han tenido que ir paso a paso, etcétera, y todavía la resistencia al reconocimiento de la paridad en algo tan obvio como el 50% y el 50%, o sea, 1 de cada 2 personas es una mujer. Por lo tanto, ¿cómo es posible no pensar que no representa la totalidad? ¿Cómo piensan ustedes en términos de la relación con la academia, con la política, con los medios de comunicación, con la cultura, con la confrontación de la industria editorial, esta cuestión de la representación también, ¿no? O sea, ¿por qué la literatura escrita en las lenguas indígenas no representa la literatura mexicana? ¿Sí? ¿Por qué el sistema de gobierno del pueblo quiché no representa una forma de gobierno válida para toda Guatemala? ¿Por qué? Gladys, sí quería como comentar algo, ¿no? Más que preguntar, fue muy sugerente tu posición respecto a lo que ha significado este asunto de la violación como un hecho en 2 ámbitos. Por ejemplo, el asunto de la violación hacia las mujeres como una suerte de disciplinamiento, como una estrategia de fuerza para disciplinar una imposición ejercida sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Y por otro lado, esa descripción que haces en la construcción de la democracia en Guatemala, y esta parte que les tocó vivir en la reelaboración de la Constitución como un pacto democrático, pero sin embargo que también significó una violación, a los derechos de los indígenas, ¿no? Y aunque haya sido una parte de la construcción de la democracia según esta visión occidental, como también significaba una suerte de guerra y de exterminio hacia esta ubicación de los indígenas en sus propios territorios, y de alguna manera también significaba una suerte de disciplinamiento hacia el cuerpo de la organización indígena. Y quizás elaborar acá como sugerencia una categoría de análisis desde estos ámbitos que para las mujeres
sirvió el tema de la violación como ámbito de disciplinamiento y cómo estas violaciones también se dan desde estos otros ámbitos de imposición y de disciplinamiento hacia otras formas de corporeidad como es la organización indígena, ¿no? Quizás, bueno, por ahí me hace como muy sugerente lo que estás planteando. Judith tiene la palabra, así que se lo doy. Bueno, a lo que plantea Francesca, yo creo que, bueno, los estados nacionales, el mexicano, el caso mexicano, el guatemalteco, el ecuatoriano, por lo menos el boliviano, están fundados bajo una línea racial. Entonces, esto implica que el proyecto de nación de cada uno de estos países ha significado una dominación hacia estos grupos raciales que no encajan con el proyecto que cada estado está proponiendo. En el caso de México, pues el proyecto de mestizaje ha sido tan brutal que por eso es tan difícil hablar de que hay racismo y existe racismo en México. Porque bueno, los invito a cuando te toque la participación, pero eso es como un poco lo que reflexiono a partir de tu planteamiento. Y otra cosa que yo escuché en la ponencia de Gladys, y es el término de etnicidad que también sucede en México. Este uso de la etnicidad desde los estudios, desde la academia, desde la antropología, en general las ciencias sociales, sociología, trabajo social, etcétera, impide que se haga una crítica exhaustiva y profunda al inmenso dolor que nos parte en gajos cuando hablamos de la forma en cómo el racismo ha resquebrajado nuestras vidas, al grado de tomar decisiones como estas de dejar de hablar la lengua, de negar la corporeidad que significa ser indígena, en el caso de indígena, o ser chino, o ser judío, o ser, etcétera, en México, italiano, ¿no? Entonces, bueno, al rato hay una prioridad. Efectivamente, creo que, bueno, además, sin duda que aquí la experta en el asunto del tema racial, sin duda que es Judith. Sin embargo, yo solo quería también agregar que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, digo, efectivamente, y que digo, no solo lo viven, tal como lo comentaba la compañera hace rato, pues no solo lo viven las compañeras indígenas como nosotras, ¿no? Sino efectivamente como el reconocimiento del conocimiento que tienen las mujeres, ¿no? Efectivamente también se traduce solo como en saberes de la experiencia, ¿no? Las mujeres pueden cuidar a los bebés porque bueno, están acostumbradas, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda la naturalización, que sin duda hay mucha discusión al respecto desde el feminismo, pero sin embargo, en el caso también pues desde la comunidad, sin duda que también ha sido como una fuente de valoración por parte de las mujeres, ¿no? Es decir, una fuente de valoración que de alguna manera se puede incluso usar estratégicamente, ¿no? Para posicionar la participación de las mujeres, y que bueno, también hay un proceso también como de revaloración de ese conocimiento, ¿no? Sin embargo, también, por ejemplo, yo no estoy tan inmersa en el asunto de la literatura, pero sí he como tratado como de rastrear, ¿no? Y resulta que a pesar de eso, a pesar de que pareciera ser que el espacio de la escritura de la literatura pareciera ser como el espacio en el que se ha posicionado los escritores indígenas, de todos modos no hay muchas mujeres indígenas también publicando, ¿no? Recientemente, ahorita en Chiapas también hubo como un encuentro de poetas y mujeres que hacen, que escriben, ¿no? Y entonces ellas decían, pues somos las mismas de siempre, somos 10, ¿no? Que un encuentro a nivel nacional que tuvieron en Chiapas, y resulta que pues ellas dicen, no, pues en realidad somos 10 también que nos hemos posicionado. Y entonces si se hiciera un encuentro
un encuentro de hombres que escriben y tal, entonces dirán, no, pues efectivamente aquí estamos todos, ¿no? Entonces de alguna manera y como numéricamente pues efectivamente son más, ¿no? Entonces digo, también el asunto de cómo, de qué se escribe y cómo se posicionan las mujeres, pues yo incluso le preguntaba a un señor que pues ha hecho mucha producción acerca de literatura que se produce desde los pueblos, y yo decía, bueno, pero ¿por qué en su libro, que tiene 20 poetas, solo hay una mujer ahí, ¿no? Es decir, entonces yo decía, no, pues efectivamente que no hay más, ¿no? Entonces por eso digo efectivamente que tampoco es que sea así como la producción intelectual, ¿no? O sea, que la producción de la que esté posicionada por lo menos en los libros, y eso ya también es viciente, ¿no? Digo, viciente en el sentido de que ¿por qué no están? ¿No? O sea, no están porque de alguna manera no se les ha volteado a ver, y porque bueno, ¿quiénes son los que también tienen quienes tienen también el poder de alguna manera de generar la producción, ¿no? Y lo digo porque a veces pareciera ser como cosas tan mínimas, pero no, de verdad que el lenguaje es bien complicado, ¿no? Nosotros, que por cierto es un comercial, ¿no? Vamos a sacar nosotros un libro como Red, que se llama Repensando el Género, ¿no? Y pues perspectivas desde los pueblos, desde los pueblos originarios, que por cierto aquí está también Judith, que también tiene un artículo ahí. Y digo, y de verdad la discusión, ¿no? Pues porque entonces nosotros decimos, bueno, a ver, porque yo estoy en la parte de la coordinación, yo dije, yo no quiero que haya coordinación, es decir, nos vamos a poner todos, ¿no? Y todas ahí, ¿no? Pero ya después dije, no, en el asunto académico tiene peso quién va primero, ¿no? A quién citan primero, si van a citar a ver a quién, entonces tiene peso porque los demás es algo, ¿no? Y mientras el principio, pues es el que tiene, ¿no? Entonces dije, no, pues sí, la verdad es que yo no me sé esos rollos y para mí, pues que se vayan todos, pero no tiene peso, ¿no? Y lo otro, entonces nosotros dijimos, yo le digo, pues que no vaya coordinadores, ¿no? Que vaya coordinadoras, porque somos 3 mujeres y un hombre, ¿no? Entonces el que está editando el libro dice, no, pues de que no, porque el compañero se va a sentir mal, ¿cómo lo vamos a llamar coordinadoras, no? Y yo le dije, ¿y por qué no piensas que las 3 mujeres que estamos ahí nos vamos a sentir mal si nos colocan como coordinadores? No, pues es el lenguaje, ¿no? Es todo el lenguaje que hay detrás de, y que bueno, que el mundo editorial pues tiene peso también. Y lo digo porque, bueno, pues se nos va a cuestionar siempre, no digo hasta la mínima palabra para poder posicionarse, efectivamente también se cuestiona. Entonces digo, hay mucha pelea incluso todavía detrás, y bueno, yo eso no se los voy a contar, ¿verdad? Porque muchos de ustedes han de saber eso, ¿no? Sí, Norma. Este es el texto que yo estoy pensando, y que creo que una categoría de la violación desde el campo, desde el marco jurídico de la ley como violación en sí misma, cabría muy bien aquí en este proceso paradójico de la construcción de la democracia guatemalteca, tomando en cuenta que comencé diciendo que cuando se habla de la violación de las mujeres indígenas se abre una nueva perspectiva para entender las guerras en toda América Latina. Yo creo que eso no fue hecho exclusivamente de Guatemala, fue de varios lugares, y sí, hay una interconexión que se podría explorar, ¿eh? Sí, gracias por la sugerencia. Llevar el ejercicio del disciplinamiento y de la violación a ese ámbito también, de la ley en sí misma, que es violencia. Sí. Y Pablo, lo primero yo no sé si era una sugerencia o era una crítica, pero creo que si era una crítica estamos en lo mismo. Probablemente cambian los lugares de enunciación porque vos sos hombre y tu lugar de poder y geográfico en tu comunidad es diferente, probablemente. Esas serían las diferencias, pero creo que las dos, bueno, que Pina y yo que hemos hablado, hemos enunciado las cosas a partir de que nuestra labor es académica y política, de que estamos en nuestra comunidad y estamos en la academia, por eso hacemos estas actividades para no soltarlas. Nosotros sabemos que estos lugares no hay que soltarnos eso, entonces como no entendí si era una sugerencia o una crítica, probablemente porque tu enunciación masculina no puede entender la femenina todavía. Y respecto a tu pregunta, gracias por hacerlo porque también me ayuda a armar mejor mi argumento. Creo que pensando esto en proyección, y bueno, de hecho ya yo creo que está clarísimo para la gente que guatemalteca, hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, porque hay un sector de no indígenas también que está colaborando activamente con esto,
Es que creo que hay una especie de consenso generalizado de que nuestro futuro está en el pasado. Si no resolvemos el pasado, no tenemos futuro. Entonces hay que resolverlo de la mejor manera, en los tribunales, en las marchas, en los pronunciamientos. Creo que eso sería una de lo que ha producido esto en materia de el más amplio nivel y que se va a proyectar en el tiempo. Lo que también veo que se está resquebrajando ya desde hace unos cuantos años, pero que ese es el punto álgido que lo ha permitido, es el modelo multicultural, el modelo de la diversidad, el modelo de la administración de culturas, para Guatemala, que fue muy potente, y fue muy potente porque tuvo muchísimo financiamiento. Entonces creo que ahora se ha resquebrajado, porque hay un debate y una lucha por la igualdad, más que por la diferencia, y se juega entre la diferencia, pero sobre todo por la igualdad. También a lo que estamos asistiendo y lo que creo que se está proyectando es una presencia masiva en lo público, que siempre se tuvo presencia en lo público, en las marchas, en las manifestaciones, o en la expropiación de esta imagen, colocándolo como puro objeto decorativo, folclórico o turístico. En este momento aparecen voces de hombres y mujeres indígenas, y cada vez desaparecen esas voces antiguas de la izquierda que hablaban en representación. Creo que siempre hubieron esa tensión, pero ahora los medios de comunicación se han centrado bastante, con mucha más fuerza, sobre el testimonio y los discursos y las entrevistas que dan las mujeres y los hombres indígenas. Entonces hay sí un consenso generalizado de varios discursos públicos. Probablemente no estemos de acuerdo en varias cuestiones en Guatemala, algunas no están de acuerdo con el tema del liderazgo, otros sí, esas son las contradicciones que hay. Algunos están pensando que las luchas tienen que seguir en los tribunales, algunos pensamos que el tribunal es la principal deformación de la justicia. Probablemente no estemos de acuerdo en muchas cuestiones, pero creo que hay una presencia en lo público de distintas voces de lo indígena, de lo maya en Guatemala, y creo que va a seguir. Lo otro también es que se abrió el tiempo a una generación que ahora participa activamente en estos procesos. Mi generación, que es de la cual yo relaté que de niños no podíamos hablar porque llegaban los maestros a jugar y nos sacaban toda la información, tampoco podían, las madres tampoco pueden hablar en las capacitaciones estas de entrega de alimentos, los hombres tampoco, nuestros padres nos decían no hablen. Eso es una marca que hay en el cuerpo, eso es una marca que hay en nuestra subjetividad. Y la gente, los que han ido a Guatemala, probablemente se han topado con eso, que si estamos hablando Judith y yo, y sentimos que alguien viene detrás, nos callamos inmediatamente, porque no sabemos si nos viene escuchando y quiere seguir escuchando y quiere saber qué estamos diciendo, o no hablamos en voz alta en los lugares, en los cafés, no permitimos que nuestro discurso sea público. En este momento, con el proceso de juicio al genocidio, se abrió una nueva generación, esa generación que no creció bajo esos estatutos de la guerra en Guatemala, habló con mucha más libertad y encontró un lugar para hacerlo. Y entonces se hicieron creaciones artísticas, performance, canciones, hay una diversidad de voces y se abrió un tiempo nuevo, se abrió y está participando una nueva generación. Y esa es la generación que de aquí a 10 años seguramente o va a estar en la academia, va a seguir permaneciendo en los movimientos sociales, seguramente varias gente indígena va a querer ingresar ahora más que nunca al tema de las leyes, porque se dan cuenta que no funcionan, probablemente, yo no sé cómo valorar eso, si es bueno o malo si utilizamos esos términos, pero creo que habrá mucha gente, y he escuchado a mucha gente en los tribunales, de jóvenes de entre 18 o 20 años que iban y se sentaban ahí en los tribunales y decían que querían ir a escuchar el miedo, por lo menos el miedo con el que yo crecí de niña y adolescente, no desapareció, pero ha disminuido. No hay miedo por la palabra, y creo que esa es de las más grandes luchas que tenemos. Se rompió el silencio, todos estamos hablando, y todos estamos hablando gracias a los testimonios de las mujeres que hablaron de violación. Yo creo que más allá de la violación
no sé qué puede pasar, lo que se imagine un hombre que lo hayan violado es bastante fuerte, y pensarlo en el término de las mujeres también. Creo que esas son de lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante, y por lo tanto también vamos a ver cómo se va a rearmar toda la maquinaria de guerra en términos democráticos, porque justo ahora, el año pasado, en octubre del año pasado, nosotros en nuestro pueblo organizamos una marcha en contra de la reforma constitucional de esta Constitución del 85 que les leí. Esta Constitución la quieren modificar y ahí ya no nos van a llamar grupos étnicos, sino nos van a llamar pueblos indígenas, pero ya no reconocen que tenemos formas de organización social, sino que somos grupos étnicos con identidad. Entonces, con ese cambio que se iba a hacer a la Constitución, aun y cuando esta Constitución es una derrota, como la tal leída como está en los años 65, nos da márgenes en el término de organización social a seguir manteniendo y existiendo como comunidades y como pueblos indígenas con territorios comunales. Entonces se hizo una protesta, y ante esa protesta el ejército y la policía salió, actuó como fuerza combinada, reprimió y mató a 11 de nuestros compañeros. Entonces vemos como cada vez más el modelo neoliberal, y eso les he estado dando vuelta, el modelo neoliberal se está pareciendo a la política de la encomienda. Se entregan tierras en concesiones y se manda ejército para poderlo controlar, se entrega esa tierra porque creen que la tienen que hacer productiva, y así ponen las hidroeléctricas, así están poniendo también los proyectos mineros, y bueno, entonces si por un lado se abre toda esta posibilidad, también vemos cómo se están rearmando. Por eso quieren armar esta reforma constitucional, por eso quieren constitucionalizar también en esta reforma que policía y ejército actúen de manera conjunta. Entonces seguramente nos toca seguir imaginando, pero si algo también de lo que a mí me tiene contenta es que mucha gente que ha tenido que tomar partido. Esa campaña mediática de decir hubo o no hubo genocidio, decían que iba a polarizar a la sociedad, pero lo que hizo es, leído desde el otro lado, que obligó a la gente a tomar partido y a recordar, y todos empezaron a recordar y a darse cuenta que todo eso que nos prohibieron de hablar, de jugar, cuando éramos niñas y niños, era por la guerra. Pues bien, damos por concluida la sesión de preguntas, y ahora vamos a dar un reconocimiento a las ponentes. Georgina, un reconocimiento por su participación, y también a